Muy buenos días. Entramos ya en nuestra tercera semana bajo el título Volver a empezar. Meditaciones en torno a los libros de Esdras, Esther y Nehemías. Aún ayer domingo por la tarde he estado enviando en PDF la guía devocional a personas que lo siguen solicitando. Por eso lo vuelvo a ofrecer esta mañana. Nos encanta que haya quienes deseen tener la guía devocional. No la cobramos, es gratuita. Si vosotros queréis colaborar con nuestro ministerio, lo podéis hacer a través de los medios que están establecidos, pero no vendemos este material. Está a vuestra disposición, solo lo tenéis que solicitar al correo electrónico o al número de teléfono que sale en pantalla y si no también en la descripción del vídeo en YouTube. Algunos a veces preguntan en los comentarios sobre cómo obtener esta guía. Pues en el encabezamiento, en el comentario, en el mismo canal de YouTube tenéis todas las indicaciones para solicitar la guía y también en caso que queráis colaborar con el ministerio de la iglesia se dan las indicaciones necesarias. Nuestra lectura hoy está en el capítulo 1 de Esther, versículos 1 al 9. Esto aconteció en los días de Asuero, aquel que reinó sobre la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. En aquellos días fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, la capital. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Invitó también a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarles el esplendor de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder durante 180 días, lo cual es mucho tiempo. Así que en este versículo 4 tenemos resumido el propósito del rey al realizar esta celebración. Cumplidos estos días, ofreció el rey otro banquete durante 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, sostenido por cuerdas de lino y púrpura, en anillas de plata sujetas a columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro y de plata, sobre un suelo de pórfido y de mármol, de alabastro y de jacinto. Se bebía en vasos de oro, diferentes unos de otros, y el vino real corría en abundancia, como corresponde a la generosidad de un rey. Pero el mandato era que a nadie se le obligara a beber, porque así lo había ordenado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciera según la voluntad de cada uno. También la reina Vasti ofreció un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. Al comentario que vais a encontrar en el devocional, voy a agregar algunas ideas que he encontrado en este libro extraordinario, El Cetro de Oro, un libro escrito por Stuart Parr, David Burr y David Pradales, donde hay un estudio pormenorizado de este libro de Esther. Es muy suculento todo lo que hay aquí y no me resisto a quitar algunas ideas para compartir con vosotros a lo largo de estas semanas. No sabemos quién escribió el libro de Esther. Se ha sugerido que el autor sea Mardoqueo, uno de los personajes principales que nos vamos a encontrar en el desarrollo de la historia de este libro apasionante. Sin embargo, Esther capítulo 10, versículo 2 y 3, tiene una cita acerca de que alguien más escribió esta historia. Y como el libro se refiere a registros que se guardaban en la corte persa, lo pudo haber escrito Esdras, Nehemías o algún otro judío empleado en la corte persa.
Los acontecimientos de este libro ocurrieron entre los capítulos 6 y 7 de Esdras, después del retorno de Zorobabel. Aquí veremos cómo Dios usó a Esther para salvar al pueblo de Israel de la destrucción. La objeción más grave para no incluir a Esther entre los libros del Antiguo Testamento es que en ningún lugar del libro se hace mención del nombre de Dios. No menciona específicamente la oración, ni ninguna otra característica importante de la adoración en el Antiguo Testamento, excepto el ayuno, cuando Esther lo solicita antes de presentarse al rey. La piedad que es tan evidente en Esdras y en Nehemías, la espiritualidad, la búsqueda de Dios, el deseo de agradar y hacer la voluntad de Dios, no aparecen explícitamente en Esther. La Septuaginta, que es una traducción al griego del Antiguo Testamento, que se usó ampliamente en la iglesia cristiana antigua, le añadió a este libro cierto número de pasajes para hacerlo más espiritual o más religioso. Introdujo el nombre de Dios, incluso alguna oración, y esas añadiduras se pueden encontrar en alguna edición católica romana de la Biblia, como la Biblia de Jerusalén, y en la mayoría de parte de las ediciones que contienen los libros apócrifos. Ahora, en vez de ayudar, estas añadiduras solo han ocasionado más sospechas sobre el libro. En todo el Nuevo Testamento no se lo cita ni se refiere a él. Tampoco aparece entre los rollos del Mar Muerto, que son los hallazgos más importantes de los manuscritos del Antiguo Testamento. Y todas estas razones han hecho que sea un libro muy criticado y que muchos no quieran darle la trascendencia, la importancia o la relevancia que debe tener al formar parte del canon de la historia en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Ahora, una razón más para que los judíos duden del libro de Esther es la añadidura del Purim, una fiesta nueva que se añade a las fiestas que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y además, el Purim es con frecuencia una celebración bastante desordenada, donde se consume vino en abundancia. Algunos judíos entonces expresan dudas acerca del libro de Esther. Incluso se ofenden por el espíritu vengativo que parecen tener los judíos en la última parte del libro. Ahora, si el libro se escribió en Persia, tal vez no fue muy conocido en Israel por algún tiempo después de que fue escrito. Esta aceptación tardía sería especialmente probable si el libro de Esther se escribió después de que Esdras y Nehemías abandonaran Babilonia. Todos estos factores contribuyeron a la incertidumbre que algunos judíos y más tarde cristianos sintieron acerca del libro de Esther. Pero es necesario puntualizar que aunque todo este libro, el vocablo de Dios, el nombre de Dios, no aparece en el idioma original, se le percibe detrás de la escena, pues guía cada acto como el eslabón de una cadena hasta la consumación final. Es una historia de contrastes, un banquete que realiza el rey, luego hay un banquete que realiza Esther. Hay una serie de cosas paradójicas y verdaderamente llamativas, lo cual nos inclina a nosotros a aceptar este libro como palabra de Dios, y veréis que estaremos sacando contenido espiritual verdaderamente maravilloso para nuestras vidas. La historia secular nos presenta al rey Asuero como Jerjes, quien lleva a cabo un banquete de 6 meses de duración para mostrar a los ricos, poderosos, gobernadores y príncipes toda su gloria y poder. ¿Por qué? Porque él estaba en la hora de esplendor. La palabra hebrea que se utiliza para rey o reinar aparece
250 veces en los 167 versículos que componen el libro. Y su acumulación a lo largo de este párrafo indica ya la pauta que el libro va a seguir. El hombre fue creado para reinar. Y el narrador escenifica el modo de ser del reinado de Asuero en un contexto de opulencia, magnificencia y superficialidad. Tres aspectos del banquete real llaman aquí la atención. Su causa, que es la afirmación de Asuero, su motivo, que es la exhibición de su gloria, y luego la duración del banquete, 180 días. A nosotros nos interesa más bien lo paradójico del hecho en sí, lo superficial de su motivación y lo efímero de su celebración. El hecho en sí, en primer lugar, que es algo paradójico, porque Asuero fue afirmado sobre su trono, pero todo hace pensar que se trata de un monarca débil, humillado en público por la reina Vasti, manipulado por el gran visir Amán, que aparecerá luego en los siguientes capítulos, y víctima de constantes cambios de ánimo y de humor en su persona. Las decisiones que este rey toma son tomadas tras consultar a sus consejeros o a instancia de sus ministros y son decisiones irrevocables, lo que hacen que sus propias decisiones se transformen en su carcelero. Es decir, es prisionero de sus propios errores. En segundo lugar, lo superficial de su motivación. Asuero quiso mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, pero la negativa de una mujer y la malicia de un subordinado dejan en evidencia la poca categoría de la autoridad moral que este hombre poseía. Y finalmente, lo efímero de la celebración. 6 meses de banqueteo nos pueden parecer muchos, pero pertenecen a una historia antigua que sucedió en un lugar lejano y sus protagonistas yacen para siempre bajo las arenas de un pasado perdido. En una expresión de vanidad, quiso mostrar su riqueza y majestad. Son las cosas por las que los seres humanos suspiran en el camino de la vida. Fue lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto de la tentación. Pero Jesús le venció con toda su grandeza. Por esas cosas la gente pierde su alma. Cuán diferente es el reino de Cristo. La palabra exhibe sus riquezas de gracia y la gloria del poder de su resurrección que se aplica a nuestras vidas. En la epístola a los Efesios, Pablo nos presenta la gloria, el poder y la majestad de Cristo, a quien pertenece toda alabanza. Querido amigo, tal vez tú hoy vives prisionero de tus propios errores, como quedó este hombre con todo su poder, pero que emitía un decreto que se volvía luego en su carcelero, porque no lo podía revocar. ¿Cuántas personas hoy sufren las malas decisiones tomadas en el pasado? Pero hay una respuesta de libertad en el Evangelio de Jesucristo. Ven a Él, confía hoy en Cristo, búscale a Él y experimentarás cómo Él da un cambio a tus valores, de modo tal que ya no vivirás en el afán de las riquezas y en la superficialidad de una vida que pasa tan rápidamente, sino que tendrás tu tesoro en el cielo, la seguridad de la vida eterna y el gozo de estar llenando tus manos de frutos que glorifican el nombre de Dios, que serán tesoros que perdurarán por toda la eternidad. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, qué maravilloso es tu reino y tu Rey. Nos postramos en adoración
ante la belleza, la majestad y la persona extraordinaria de Jesucristo. Ven, Señor Jesús, ven pronto, establece tu reino de justicia y paz, pero reina hoy en cada una de nuestras vidas. En tu nombre. Amén. Amados, manteneos bendecibles y Dios mediante nos reencontramos mañana para seguir meditando esta apasionante historia del libro de Esther.